Buenos días, profesora. Mi grupo está conformado por Jason Fernando Hernández Pérez y quien les habla, Juan Sebastián Aponte Sotelo. Hoy le venimos a hablar del movimiento 19 de abril o M19. ¿Qué fue el M19? El movimiento del 19 de abril fue un grupo de insurgentes que nació luego del inconformismo de las elecciones presidenciales de 1970. El M19 se convirtió en una organización político-militar, patriótica, antioligárquica y antiimperialista que cree en los cambios sociales del país, por medio de la lucha de los obreros, trabajadores y campesinos en general. ¿Cómo surge el M19? El M19 surge el 19 de abril de 1970 y su principal razón fue el fraude electoral que hubo en las elecciones a presidencia en ese año. El M19 nace como rebeldía, queriendo ser un partido político o un movimiento político para luego convertirse finalmente en un movimiento armado. A principios de su iniciación o su surgimiento, el M19 pagó para hacer publicidad y anuncios hasta que finalmente robaron la espada de Simón Bolívar. El M19 estaba conformado por miembros de la ANAPO, del partido de Rojas Pinilla, del Partido Comunista y de miembros de las FARC. Características del movimiento del 19 de abril. El M19 estaba conformado por miembros de la ANAPO, del partido de Rojas Pinilla, también por miembros del Partido Comunista y de las FARC. En sus inicios, el M19 asaltaba camiones de leche de un supermercado de Bogotá y se la repartía a los pobres. Este grupo armado se origina luego, después del fraude electoral de las elecciones presidenciales de los 70. Este grupo también se autodenomina un movimiento político de izquierda democrática. Fue una de las fuerzas políticas más importantes en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991. Sus ideologías eran basadas en el nacionalismo y el socialismo. Era un movimiento exclusivamente urbano. La intención de esta amplia lucha es que todos los explotados puedan lograr la destrucción actual de un Estado oligárquico, generando con ello la liberación de la patria y la instauración del socialismo. Este grupo desaparece oficialmente en la década de los 2000. Sus principales comandantes eran Jaime Bateman, se convirtió en secretario político del Nacional de los Jóvenes Comunistas en el año de 1963 y participó como delegado en la 16ª Cosmocol en Moscú. Carlos Pizarro León Gómez era el máximo comandante del grupo armado M19 y fue candidato a la presidencia de Colombia antes de ser asesinado. Álvaro Fayad fue un psicólogo y guerrillero colombiano, cofundador y líder del movimiento M19. Iván Marino Ospina fue un abogado y guerrillero colombiano, cofundador y comandante del movimiento M19. Andrés Almares fue un abogado y guerrillero colombiano, miembro del movimiento M19. Gustavo Arias Oroño fue un abogado y guerrillero colombiano conocido con el alias de Boris, cofundador y comandante militar del movimiento M19. Y Carlos Francisco Toledo Plata fue un médico traumatólogo, político y guerrillero colombiano, cofundador del movimiento armado M19. Golpes importantes del M19. El 17 de enero de 1974 roban la espada de Simón Bolívar. El 19 de abril de 1976 ejecutan al líder sindical José Raquel Mercado. Los últimos días de 1978 roban aproximadamente 4.076 armas y la mayoría ya luego fueron recuperadas. El 27 de febrero de 1980 ingresan a la Embajada de la República Dominicana en Bogotá y secuestran 17 personas. Y el 6 de noviembre de 1985 fue el golpe más importante de ellos, la toma del Palacio de Justicia. Los acuerdos de paz con el M19. Los acuerdos de paz con el M19 se empezaron en enero del año 1989. Se realizó la primera reunión oficial entre el movimiento armado y el gobierno de Colombia. En esta reunión se llegaron a varios acuerdos. En este el M19 acepta las condiciones de política de paz del gobierno y reconocieron la necesidad de diálogo para poder llegar a acuerdos mutuos. Y el gobierno nacional aceptó la
conformación de espacios políticos en el Congreso para que estos pudieran ejercer, o sea, tener su inserción política, por así decirlo. Por ello, en la Constitución del 91 se establecieron los cupos del Congreso para los guerrilleros desmovilizados. Aunque este punto fue un fracaso, la desmovilización se llevó a cabo el 9 de marzo de 1990 y el M-19 se convirtió en la principal fuerza política contraria a los partidos tradicionales.